Bien, vamos a resolver ahora las potencias de i. Es decir, vamos a ir sometiendo ahí a la potencia 0, a la potencia 1, a la potencia 2 y a la potencia 3. Empecemos con esas cuatro potencias. Bueno, como todo número a la 0, i a la 0 es 1. Y a la 1, cualquier número elevado a la potencia 1 da como resultado la base. Y al cuadrado. Nosotros dijimos que raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. ¿Sí? Hemos definido i como raíz cuadrada de menos 1. Si yo elevo al cuadrado ambos miembros, me quedará i al cuadrado de este lado, y de este lado me va a quedar raíz de menos 1 al cuadrado. Se cancelan la raíz con el cuadrado porque son operaciones opuestas, y me queda que i al cuadrado es menos 1. Y esa es otra de las relaciones que hay que tener siempre presente, ¿no? Así como i es la raíz de menos 1, recordemos que i al cuadrado es menos 1. Entonces esas dos igualdades las tenemos que tener en la mente grabadas. Entonces i al cuadrado, dijimos, i al cuadrado es menos 1. Entonces acá ponemos menos 1. I a la 3, bueno, i a la 3 es i al cuadrado por i. Potenciación, i al cubo es i al cuadrado por i. I al cuadrado ya sabemos que es menos 1. Menos 1 por i da menos i. Entonces acá tengo las cuatro primeras potencias. I a la 0, i a la 1, i al cuadrado, i al cubo. Bien, yo ya las pasé acá. I a la 0 es 1, i a la 1 es i al cuadrado es menos 1, y al cubo es menos i. Lo que va a pasar con las potencias sucesivas es que se van a repetir estos cuatro valores en forma ordenada. Es decir, después de i al cubo viene i a la cuarta. Entonces i a la cuarta es 1, al igual que i a la 0. I a la quinta da el mismo resultado que i a la 1. I a la sexta que i al cuadrado. Eso es fácilmente comprobable. A ver, veamos. I a la cuarta. I a la cuarta es igual a i al cuadrado por i al cuadrado. Es decir, que utilizo estos cuatro primeros resultados para deducir estos. Entonces i a la cuarta es i al cuadrado por i al cuadrado. Y cada i al cuadrado es menos 1. Entonces será menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1. Menos por menos es más. 1 por 1 es 1. Entonces i a la cuarta es 1, que es lo que pusimos acá. I a la cuarta es 1, que es lo que pusimos acá. I a la quinta. I a la quinta es i al cuadrado por i al cubo. I al cuadrado es menos 1. I al cubo es menos i. Entonces, menos por menos, más 1 por i, i. Por lo tanto, i a la quinta es i positivo. Y así, i a la sexta dará menos 1, i a la séptima dará menos i. I a la octava vuelve a ser igual a i a la 0, i a la cuarta. Y así puedo obtener la potencia que quiera con base i, hasta números muy grandes. Entonces, alguien vino y formuló unas reglitas para calcular una potencia cualquiera de i. Por ejemplo, a ver, pongamos un valor, i a la 129. Es complicado ir haciendo los resultados uno por uno, llegar desde i a la 11 hasta i a la 129, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste esta regla? Vamos a tomar el exponente 129 y lo vamos a dividir en 4. ¿Sí? 12 para 4 está de 3. 3 por 4, 12, al 12, 0. Bajo el 9. 9 para 4 está de 2. 2 por 4, 8, al 9, 1. Y de esta división lo que me importa es el resto. ¿Sí? El resto es 1. Entonces, i a la 29 es igual a i a la 1. Tomo el resto de la división
y lo pongo como exponente. Entonces ya sé que i a la 29 es lo mismo que i a la 1. I a la 129 es igual a i a la 1, o sea, i. Y así con cualquier número. Por ejemplo, i a la 247, supongamos. Me pinto ese número. Divido en 4 y digo 6 por 4. Tomo el exponente, 247, divido en 6. 6 por 4, 24, al 24, 0. Bajo el 7. Y está de 1, porque 1 por 4 es 4, al 7 van 3. Entonces, al dividir 247, que era el exponente, en 4, me dio 61. Este número no me importa, me importa el resto. Entonces diré que i a la 247 es igual a i a la 3. Me fijo acá, i a la 3 es menos i. Y ya tengo el resultado. Lo siguiente es ver cómo se expresa un número complejo. Son 3 las formas de expresar un número complejo. En forma binómica, en forma de par ordenado y en forma polar. ¿Sí? Al principio dimos un número como ejemplo, que era el 2 más 3i. Este habíamos puesto como ejemplo, ¿sí? 2 más 3i. Y habíamos dicho que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, mi número complejo tiene una parte real que es 2 y una parte imaginaria que es 3i. Bueno, esa es la forma binómica. En forma de binomio, o sea, 2 términos. Mi número tiene 2 términos. 2 más 3i. ¿Cuáles son esos 2 términos? La parte real y la parte imaginaria. Ahora, si yo lo quiero expresar en forma de par ordenado, simplemente pongo 2 y 3. Primero se pone la parte real y después se pone el coeficiente de la parte imaginaria. Es decir, el 3 sin poner el i, porque ya se sobreentiende que primero es la parte real y después la parte imaginaria. Por último, la parte polar. ¿Cómo se expresa un número en la parte polar? También es un par ordenado, pero es un par ordenado especial. Está formado por 2 números. El primero representa la longitud de un segmento y el segundo número es un ángulo. Cuando veamos la parte gráfica vamos a aclarar esto de expresar un número en forma polar. Bien, ¿cómo representamos gráficamente un número complejo? Así como se utiliza la recta numérica para representar los números reales, los números complejos se tienen que representar en un plano. Y para representaciones en un plano se utilizan sistemas de ejes. Necesito 2 ejes. Un eje horizontal y un eje vertical. Al igual que el sistema de ejes XY, o sea, un sistema cartesiano ortogonal, de ejes cartesianos ortogonales. En este eje vamos a graficar la parte real del número y acá la parte imaginaria. Por ejemplo, 2 más 3i, entonces marco 2, mido, marco 2, y en el eje vertical marco 3. Entonces, uno el 2 real con el 3 imaginario y se me genera un punto. ¿Sí? A ese punto le hago corresponder un segmento de recta y así es como se grafica. Los números complejos. 2 en la parte real, 3 en la parte imaginaria.
Entonces, en la forma de par ordenado, bueno, es básicamente la misma que la binómica. Y en cuanto a la polar, en la polar dijimos tenemos que encontrar dos números. El primer número es el valor, la longitud de este segmento. Cuando se trabajan con vectores, si esto fuese un vector, sería el módulo de ese vector. Y vamos a colocar más chiquitito el valor del ángulo que forma con el eje X. Entonces, para eso necesitamos ecuaciones. ¿Cómo encontramos el valor de R? El valor de R es igual a la raíz cuadrada, aplicando el teorema de Pitágoras, la longitud de este segmento va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4, 4 más 9, 13. Raíz de 13 es la longitud de este segmento. Y el ángulo con arco tangente. Esto ya lo vimos cuando vimos vectores, es el mismo procedimiento. Arco tangente de 3 medios. Entonces, uso calculadora. Arco tangente de 3 medios. Eso da 56,3. Arco tangente, eso es 56,3 grados. Entonces z será igual a raíz de 13 y como subíndice pongo 56,3. Este número va a la altura de R y de Z y se pone como subíndice el valor del ángulo. Para expresarlo entonces en forma general, a ver, digamos que nuestro número complejo es A más BI. ¿Sí? Ese es mi número complejo. A más BI. Lo estoy expresando con letras, o sea, en forma general. A puede tomar cualquier valor, B también. Entonces, para determinar R, ¿qué debo hacer? A la parte entera la elevo al cuadrado. Vamos a hacer en color esto. A la parte entera la elevo al cuadrado. El coeficiente de la parte imaginaria también al cuadrado y raíz cuadrada. Ahí me queda entonces la fórmula general para calcular el módulo, la longitud de ese segmento, que es lo que pondré acá arriba cuando quiera expresar el número en forma polar. ¿Y cómo calculo el ángulo? Va a ser igual a arco tangente de la componente imaginaria sobre la real. Ahora bien, ¿qué tal si queremos hacer al revés? Partir de la parte polar y pasarla a la binómica. Bueno, al igual que en descomposición de vectores, es el mismo procedimiento. Entonces, ¿cómo calculábamos la componente horizontal en un vector? Bueno, la calculábamos como R, que en este caso es raíz de 13 por coseno del ángulo, que en este caso es 56,3. Y cómo calculábamos la componente vertical era raíz de 13, que es el módulo de este segmento, por el seno del ángulo, que es 56,3. O sea, en forma general, ¿cómo calculamos la componente horizontal en un vector? La componente horizontal, que es la parte real. La parte real es igual a R por el coseno del ángulo. Y la parte imaginaria, que es la parte vertical, es el módulo por el seno del ángulo. Entonces estas son las fórmulas generales. Repito, son las mismas que utilizamos en descomposición y composición de vectores.
Entonces, utilizamos el módulo o longitud del segmento por el coseno y seno, que en este caso será el módulo de R es raíz de 13. Entonces, A es raíz de 13 por coseno de 53, B es raíz de 13 por seno de 56,3. Lógicamente que si hago estos cálculos me darán 2 y 3. Veamos. Raíz de 13 por el coseno de 56,3. Como hubo redondeos, no dará exactamente 2, pero un número muy parecido, 2,00005. Bueno, eso es 2. Y ahora B es raíz de 13 por el seno de 56,3. Y eso da como resultado 2,9999, que es una muy buena aproximación a 3. Entonces esta es la parte real. Y esta es la parte imaginaria. Bien, aclaremos acá que esta es la parte real. Y esto es para calcular la parte imaginaria. Bien. Cerramos entonces este video diciendo que hemos visto cómo calcular las potencias de I, desde las 4 primeras hasta cualquier potencia de I, y también hemos aprendido que hay 3 formas de expresar un número complejo: una forma binómica, una en forma de par ordenado y una en forma polar. Y hemos obtenido las fórmulas para ir de binómica a polar y de polar a binómica. Entre binómica y par ordenado no necesitamos fórmula. Directamente tomo el valor de la parte real y lo pongo primero en este par ordenado, es la primera componente de este par ordenado, y el coeficiente de la parte imaginaria será la segunda componente de este par ordenado. Recordemos que un par ordenado es esto, bueno, algo que traemos de relación y de función. Un par ordenado son dos números puestos entre paréntesis en un orden, ¿sí? La primera componente es la parte real de ese par ordenado y la segunda componente de ese par ordenado es la parte imaginaria.